¿Cuál es la importancia de la recién salida del horno sentencia de unificación 174 del 13 de mayo del 2025 de la Corte Constitucional? La importancia estriba en que elimina su propia línea jurisprudencial que había establecido en la sentencia de unificación la 005 del 2018. Es decir, elimina esta recién sentencia de unificación el test de procedencia por condición de vulnerabilidad para aplicar el principio de la condición más beneficiosa en la pensión de sobrevivientes, no la ley 797 del 2003 ni la ley 100 del 93, artículo 46, sino aplicar la norma anterior que es más beneficiosa, el acuerdo 049 del 90 que exigía menos semanas para la pensión de sobrevivientes. La importancia en que radica en que ya hay libertad probatoria para el juez por vía de tutela para reconocer la pensión de sobrevivientes, como repito, por el principio de la condición más beneficiosa. ¿Qué sucedió en el caso? Pues venga, les cuento. Primero que pues la señora se le murió el esposo, el marido, y pues el señor no alcanzó a pensionarse y la señora solicitó la pensión de sobrevivientes a Colpensiones. Colpensiones, como es normal, Colpensiones siempre niega, le negó. En la primera resolución ella interpuso los recursos de reposición y apelación y obviamente Colpensiones nunca reconoce y confirmó la negativa. La señora se vio obligada a interponer el proceso ordinario laboral y en primera instancia el juzgado laboral del circuito de Cali reconoció la pensión de sobrevivientes por principio de la condición más beneficiosa, diciéndole pues que a Colpensiones que pues debía reconocerle la pensión porque ella sí cumplía los requisitos, el fallecido cumplía las semanas del acuerdo 049 del 90, es menos semanas, porque la ley 797 exige el número de semanas normalmente para cualquier persona para reconocer una pensión de vejez. Pero resulta que interpuso apelación y el Tribunal Superior de Cali, sala laboral, revoca la decisión y la dejan viendo a la señora un chispero. La señora interpone el recurso en la casación, recurso de casación, le corresponde a la sala de descongestión laboral número 4 y confirma la negativa. La señora va perdiendo en todos. Entonces interpuso la acción de tutela, le correspondió en primera instancia a la sala de casación penal y le negó. En segunda instancia, porque interpuso apelación y le correspondió a la sala civil y la sala civil de la Corte Suprema de Justicia le negó. También confirmó la decisión de la sala de casación penal. Entonces la señora perdió de todas las maneras posibles. Llegó a la Corte Constitucional por vía de revisión y aquí estoy contando es esta sentencia de unificación, la 174, que elimina el test de procedencia. ¿Y cuál era ese test de procedencia que establecía la sentencia de unificación 005 del 2018? Que la persona, el accionante debía reunir 5 condiciones. La primera condición, vamos a recordarlas, la primera condición de ese test de procedencia que ya no opera, aunque sigue siendo, siendo válido, pero el juez no está amarrado a ese test de procedencia como tal. 5 condiciones. La primera condición es que pues, la accionante se encuentre en un sujeto de especial protección constitucional, extrema pobreza, desplazamiento, víctima del conflicto, enfermedad, vejez, pobreza extrema. Bueno, segundo requisito, que la carencia del reconocimiento de esa pensión de sobrevivientes pues va a afectar el mínimo vital y su vida en condiciones dignas. Tercer requisito, que la señora o la accionante dependía económicamente del causante y que esa pensión de sobrevivientes va a venir a suplir ese aporte que le daba en vida el causante. La cuarta condición, que le fue imposible al causante completar el número de semanas por circunstancias como en este caso la muerte, no pudo completar el número de semanas requeridos por ley. Y finalmente el quinto requisito de ese test de procedencia del 2018 es que la señora o el accionante hubiera agotado todas las vías judiciales y administrativas para que le reconocieran la pensión de sobrevivientes. Ese test como tal ya perdió sus efectos, ya no se aplica y se va a considerar esa libertad probatoria de la que nos habla hoy la recién salida del horno, sentencia de unificación 174 del 2025, que aquí en Colmenares Lawyer les comento toda la actualidad jurídica y jurisprudencial en una sola cuenta.